En esta ocasión vamos a revisar este tema súper interesante de la Navidad o Saturnalia. Y el objetivo es, bueno, pues conocer los significados que hay detrás de esto, Navidad o Saturnalia. Saturnalia, la mal llamada Navidad. Y bueno, se busca que al conocer los elementos que hay detrás de la Saturnalia o Navidad, pues determinemos evitar aquellas prácticas que contaminen el espíritu, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto el tema de santidad y veíamos ese pasaje que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu por cuanto ya le pertenecemos a quien nos compró por precio y en este caso por precio de sangre que el Señor Jesucristo derramó por cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué es este tema? ¿Navidad o Saturnalia? Vamos a empezar por la palabra Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas. La palabra Navidad procede del latín nativitas. Y yo te preguntaría así, a grandes rasgos, de forma inmediata, ¿qué es lo más importante de la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Y bueno, para los que pueden ver la pantalla, para los que no, que están de este lado, pues el diccionario del mundo dice que la Navidad es un tiempo para renovar la fe en Dios, para amar a los demás, para poner un alto y amarnos y tener paz, compartiendo con los niños o con los hijos valores y enseñar que la felicidad no está solo en los obsequios y regalos materiales, que por cierto en esta época se dan a diestra y siniestra, sino que el mundo dice que es un tiempo para disfrutar con alegría y espiritualidad. El diccionario del mundo también señala que la Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo, así, entre comillas, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Bueno, el mundo entiende por cristianismo una cosa y generaliza y dice, la Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo, ¿no? Así lo dice. Bueno, pero eso tiene sus asegúnes y sus detalles que tendremos que investigar poco a poco. Ponte muy atento a lo que vamos a estar desarrollando. Ahora, ¿ustedes habían oído de los Saturnales o Saturnalia? Saturnales o Saturnalia en latín. Saturnales es la palabra que se traduce a Saturnalia en latín. Bueno, los Saturnales era un festival romano con el que se celebraba el renacimiento del año. Remóntate a Roma y dentro de la cultura y religión romana, el renacimiento del año se le llamaba o se celebraba con un festival llamado los Saturnales, que era cuando se cumplía el solsticio de invierno, que era precisamente el 25 de diciembre. Y la festividad en Roma, conllevaba varias cosas tradicionales, entre ellos que se invertían ciertos roles, ciertas cosas se invertían. Como que los hombres se vestían de mujer y las mujeres de hombre. Ajá. Los sirvientes se vestían de amos y los amos de sirvientes. Y fíjate, de ahí es que las casas adentro se decoraba con vegetación. Adentro se ponían árboles
y, y, y vaya, una serie de vegetación, porque les digo que esta tradición implicaba hacer cosas este, que invertían el orden social, por decirlo, y natural, porque pues, de forma natural la vegetación no está dentro de las casas, sino fuera. Entonces ya puedes entender que por ahí, pues, ponle que verde o que había hielo, pero de ahí se entiende por qué estos Saturnales tenían como elementos un árbol o árboles al interior de la casa o hielo, como bien lo comentas. En estos Saturnales también se encendía velas y tenía por costumbre entregarse regalos. Pero vaya, lo que quiero que conecten es que era una festividad romana que conmemoraba el renacimiento del año. Y también esta celebración se hacía en honor a Saturno, por eso el nombre de los Saturnales. Y esta celebración se caracterizaba porque nuevamente el orden social se relajaba y porque había una atmósfera festiva, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Saturno era el principal dios, la principal deidad para los romanos, porque ellos tenían una religión politeísta. Politeísta es que se creen en varios dioses. Nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios. Y bueno, en este tiempo, en estos Saturnales también se conmemoraba a este Saturno, que era el dios del tiempo. Entonces, al cambiar de tiempo, al renacer el año, pues se le honraba a Saturno, este, como dios del tiempo, de la agricultura y de cosas sobrenaturales. Imagínate tú cómo podía entenderse en la antigüedad que hubiera un cambio de clima, por decirlo así, o de temporada, o incluso de la naturaleza, ¿no? Se consideraba todo esto como algo misterioso, místico, religioso. Y bueno, también finalmente en estos días se acortaban los días, la tierra moría simbólicamente y era necesario que el dios del tiempo, Saturno, tuviera los alimentos o el alimento para estar contento, para hacer la transición al nuevo año, ¿no? Bueno, aunado a esta festividad de los Saturnales, en honor a Saturno, también en Roma había otra celebración que tenía que ver con la celebración del nacimiento del sol invicto o no conquistado. El sol invicto o no conquistado que se celebraba cada 25 de diciembre. Entonces, bueno, aquí lo que quiero compartir con ustedes es que desde Roma, el 25 de diciembre, ya tenía muy bien marcado unas festividades a Saturno, por todo lo que comentamos, y, a, y al Sol invicto, o al Sol no conquistado. Y estos dos elementos, pues ya se conocían de sobra en la sociedad de aquel entonces, y era parte del paganismo romano de la época, eh, que bueno, eventualmente se fusionó con un cristianismo de la época que se transformó en algo que fue como una mezcla de lo que ya traían los romanos con algunos elementos cristianos, que ni terminó siendo lo que eran las fiestas de los Saturnales, pero tampoco el cristianismo que tú y yo conocemos. Entonces, ¿cuáles son las expresiones mundanas de esa Saturnalia? ¿Cómo nos llegó a la actualidad? ¿Cómo nos llega? Y bueno, pues bien fácil, tú lo has vivido cada fin de año. Los elementos de esta Saturnalia
que se mezcló con elementos cristianos, nos llegó a nosotros en manifestaciones de adornos, de posadas, de adoración de la imagen del niño Dios. O sea, es que son muchos elementos. Date cuenta, por eso te estoy diciendo que los Saturnales existían, la celebración al Dios invicto existía, y en algún momento en el Imperio Romano sería muy tardado dar los detalles, pero se fusiona esta cultura, esta tradición, esta religiosidad con elementos cristianos, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos llega a la actualidad. Y ahora vas a entender por qué un árbol, por qué regalos, por qué esferas, por qué adornos, y qué otra cosa se te ocurre. Pues la rosca y las posadas y las velitas y todos esos temas. Hay más acá, el mismo Santa Claus, ¿no? Hay una postal donde está un niño acercándosele a un Santa Claus de esos que están en los centros comerciales tomándose fotos y le dice, bueno, ¿y tú dónde apareces en la Biblia? Pues no, o sea, no aparece en la Biblia. En algún momento este elemento también se inmiscuyó en toda esta, cele- la de los reyes también, en algún momento los reyes aparecieron. Hay un buen de elementos que tú conoces de cómo nos llegó o cómo se transformó el niño Dios, los santos reyes, los nacimientos de cerámica que se ponen, pero ahorita quiero que veas que en algún momento tuvo este origen. Anteriormente no tenía elementos cristianos, después en Roma misma se fusiona con elementos cristianos, viene corriendo a través del tiempo, viene recogiendo otros elementos, y lo que nosotros vemos cada fin de año es una manifestación de estos Saturnales, que ahora ya se le conoce como Navidad, pero vaya, tú lo puedes entender de una forma muy simple. Muchos de estos elementos no tienen sustento ni fundamento bíblico, ¿estás de acuerdo? Quédate con eso hasta ahorita. Lo que sí viene en la Biblia, bueno, pues es la profecía y el nacimiento de Jesús, ¿no? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, Jesús sí está profetizado en las Escrituras. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, sí hay elementos bíblicos que profetizaban y anunciaban el nacimiento de Jesús por medio de una virgen. Aquí lo que buscamos es diferenciar qué de esta tradición en la cual se manifiesta en el mundo actual cada fin de año, qué de ello es bíblico y qué no, qué tiene un fundamento bíblico y qué no. Si hablamos de la persona así de Jesús, tiene un fundamento bíblico, estaba profetizado. Cuando hablamos de algunos otros elementos, por ejemplo, la fecha, la fecha, la fecha es interesante. La fecha, el 25, ¿nació el 25 o por qué el 25? Bueno, pues ya te dije que el 25 en Roma se celebraban los Saturnales, una fiesta en honor a Saturno, por lo que te decía y platiqué hace un rato. También te platiqué que había una celebración del Sol Invicto, pero bíblicamente nada nos lleva al 25 de diciembre. Pero habla de otras cosas, porque por ejemplo Lucas 2 del 8 al 21 dice, fíjate, yo no sé si lo habías analizado, esto es muy interesante. Se está hablando de
del cumplimiento profético del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Lucas 2, del 8 al 21, esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Dos elementos de este pasaje. Esa misma noche acaba de nacer en Belén el Señor Jesús. Pero esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. Bueno, ¿cómo se imaginan que sea Belén el mes de diciembre? Bueno, aquí para los que no lo ven, no, pues no es cálido. Aquí les estoy poniendo. Pues a mí debía de haber pasto. El problema es eso, que Belén regularmente en diciembre hay hielo, hay nevadas. Entonces, pues esto, por eso, por eso esto nos deja ver que en diciembre no pudo haber nacido el Señor Jesucristo en Belén, porque pues en esa fecha hay pastores, ¿no? Hay hasta villancicos, pastores a Belén, corren presurosos. Pues en diciembre no hay pastores en Belén con sus rebaños, porque esta zona está sujeta a la intemperie, en la cual hay nieve desde finales de octubre y hasta después por febrero, ¿no? Lluvias, vientos, heladas, eh, bajas temperaturas. Entonces, fíjate qué interesante. Ya con esto bastaría para que entendamos que en diciembre hubo otros motivos por los cuales se estableció oficialmente el nacimiento de Jesús, ¿no? Ponle que no oficial, pero tradicionalmente, pero no es algo que respalden las escrituras. Y aquí lo que genera ruido, choque, es pensar que el nacimiento de Jesús lo asociaron con estas festividades paganas que comentábamos hace un momento, con una fiesta a Saturno y con una fiesta al sol invicto. Y pues qué padre, ¿no? O sea, decir, bueno, pues qué sencillo, vamos a fusionar todo. De hecho, este es un ejemplo bien interesante de cómo eh, la religión que nace en Roma, pues agarra elementos bíblicos, cristianos y los mezcla con elementos paganos y genera una cosa completamente nueva, por decirlo menos, pero no bíblica, pero no bíblica, pero toma la Biblia como excusa. Y la Biblia dice que hay maldición en quien le agregue o le quite a la Biblia. O sea, no es una cosa menor, no es una cosa menor. O sea, decir que ahora vamos a celebrar a Jesús en una fecha que se celebraba a un Dios pagano, en una fecha donde se celebraban otras cosas ajenas a Cristo, es como mezclar a Cristo o Jesús o su persona o la fe en Él con elementos que no tienen nada que ver con Él y desde ahí empezamos o deberíamos de empezar a ponernos alertas, ¿no? ¿Y de qué forma lo festejamos? Porque a lo mejor, sin saber esto, estamos caminando en un error y el error, insisto, se los he comentado en otras ocasiones, no conlleva en que te atores, sino que o vas avanzando o vas retrocediendo. Hace rato les ponía unas fotos, no las vieron, están aquí presentes, pero si tuviéramos que pensar en más elementos
de la propia Navidad que el mundo festeja, invariablemente se nos viene a la mente excesos de lo que quieras, o sea, excesos de alimentos, excesos de bebidas, borracheras, es cuando más accidentes hay, o sea, no necesariamente eso glorifica a Dios, quiero pensar, ¿no? O sea, y eso se da en el sentido de que no estamos conscientes del espíritu que hay detrás de esa celebración que no se sustenta fielmente en las escrituras. Esa es la verdad. Y es necesario estar conscientes de eso. Es necesario como cristianos estar conscientes de eso. Ok, vamos a continuar. Vero, ¿quieres preguntar algo? Sí, Rodo, fíjate que en relación a lo que estabas ahorita comentando acerca de la fecha del nacimiento del Señor, Ujú, eh, mucho se ha especulado, ¿no? Mucho, que si realmente fue en diciembre o no en diciembre, y ujú, el por qué también eligieron que fuera en esa fecha. sí, Adicionalmente de lo que comentabas tú, es porque en la Biblia nos dice que el Señor murió a los 33 y medio años. ujú, Entonces, si te vas hacia atrás, diciembre es el medio año, porque el ujú. Señor murió en abril. Entonces, no hubieran tenido 33 años y medio. Bueno, esa es una situación, ¿no? Ok, ok, Y la otra, el clima en Belén hace 2000 años no era como el de hoy. Lo ok, mismo que pasa en muchos lugares. Entonces, bueno, por eso se especula mucho. No estoy diciendo que esté mal o bien, ¿eh? Porque sí, sí, definitivamente todos sabemos que también existían esas festividades. sí, Más bien es porque ahí vienen las contradicciones, ¿no? De decir, oye, pues para empezar el clima en Belén en esas épocas era más benigno, no sí, era tan nevado, ¿no? sí, sí, sí. Primero. Y segundo, pues que no nos dan las fechas de los 33 años y medio en la fecha en la que murió o los años que tenía nuestro Señor cuando murió. Ok, ok, aquí habría que ver dos cosas. Por principio de cuentas, en los años de la época de Jesús no se sujetaban al calendario gregoriano, que también después fue modificado, ¿no? Que fue introducido este, posteriormente. Entonces, el tema de los años no podría contemplarse de esa forma. Hay otro parámetro, el clima, bueno, pues también como tú comentas, ¿no? Algunas personas dicen que cambió. Pero bueno, hay elementos que sí no son de mucha interpretación. Y lo que sí se sabe es que antes de que la religión tradicional católica fuera la oficial en el Imperio Romano, se sabe que antes de eso, el 25 de diciembre sí había una festividad que se llamaba de los Saturnales, hay registros, evidencia de ello. También se sabe que el 25 de diciembre en la eh, religión pagana romana, antes de mezclarse con elementos cristianos, se celebraba el sol invicto, pero hay otro elemento bíblico que también valdría la pena y ese te lo voy a pedir que lo indagues con mayor detalle. Tiene que ver con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. La Biblia sí habla de cuando el papá de Juan el Bautista oficiaba en el templo. Este, había un orden para oficiar en el templo y cuando le tocó su turno fue cuando su esposa queda embarazada de Juan el Bautista, el cual no llevaba, tenía mucha diferencia de edades con la concepción de Jesús en María. Y si se sacan cuentas hacia adelante, los 9 meses después de que ofició Juan, este, la fecha en el calendario grecorromano viene a aterrizar
por estas fechas, por julio, agosto, vaya, lejano de diciembre. Este es otro análisis muy interesante que también puedes este, desarrollar. Dime. Excelente, muy bien, sí, sí lo voy a hacer. Fíjate que justamente, bueno, no es la primera vez que la religión católica principalmente son los que metieron o juntaron algunas tradiciones que ya existían para que fuera aceptada su religión católica, ¿no? Una de ellas, y es la que más conocemos, es acerca de la Virgen de Guadalupe, Sí, que realmente ahí en el Tepeyac, pues adoraban, pero a una diosa sí, ok, de los aztecas. Y sí, obviamente ahí mismo la pusieron, pues como para que la aceptaran, ¿no? Entonces, sí lo sabemos, sabemos que existen mucho de esto. eh, y te entiendo, entiendo lo que nos tratas de decir referente a que no se debería de celebrar la Navidad, por muchos motivos, ¿no? Por muchos. Todos porque es incorrecto, porque no nació en esas fechas, porque ahora ya se usa para pura pachanga y puras borracheras, y nada que ver con el nacimiento del niño, ¿no? Nada que ver con querer recordar el que por qué vino y para qué vino, y vino pues para salvarnos, ¿no? Entonces, sí entiendo todo eso. Lo que sucede es de que también, bueno, pues por eso me surgía la duda de algunas cosas, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues en esa época el clima, pero voy a buscar el de Zacarías. este está súper interesante. Esto lo encuentras en Lucas 1:8. Dice, un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, fíjate, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. A esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido, lleno de miedo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración y tu esposa te va a dar un hijo. Bueno, ya viene aquí el desarrollo, pero aquí hay una pauta para que también apunta a Cristo. Un día en que al grupo de sacerdotes, hasta el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios. Fíjate que hay estudios que te hablan de cuál fue ese tiempo en particular que a Zacarías le tocó oficiar en el templo. Y derivado de eso se deduce el mes en que su esposa quedó embarazada, que es muy a la par del embarazo de María, y de ahí se sacan los 9 meses. Y es sorprendente. Voy a buscar el estudio. De hecho, no tiene mucho, me lo encontré. Se los voy a compartir en el grupo. Y las cuentas no dan para diciembre. O sea, las cuentas no dan, no dan, no dan. Entonces, pero bueno, esto nos lleva a otra cosa. Aquí eh, la fe nos lleva de forma muy clara a lo que debemos de creer, pero también nos lleva a lo que debemos de rechazar. De entrada, sí rechazamos que el Señor Jesucristo haya nacido el 25 de diciembre y evidentemente todo lo que gira alrededor de esa fecha, pues nos debe de poner a pensar por qué y qué efecto pueden tener en nosotros. Por otro lado, la fe en un sentido positivo, lo que sí debemos de creer, es lo que nos fortalece, nos anima y nos ancla y nos lleva a caminar de la mano de la voluntad de Dios. Entonces, fíjate, el verdadero significado de Cristo en nosotros, ya lo habíamos visto en una clase anterior, tiene que ver con nacer, sí, nacer, pero que nosotros nazcamos de nuevo, el nacer en lo personal de nuevo. Cuando Nicodemo va con Jesús, Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Fíjate, la Biblia ni siquiera enfatiza en cuanto a nuestra persona, sí, evidentemente el nacimiento de Jesús como un evento profético, como un evento
trascendente, pero que vaya, si no aterriza en el segundo elemento que es en nuestro propio nacimiento, pues se queda como una historia ahí lejana, ¿no? Digo, todo el mundo podría decir, sí, pues el 25 de diciembre, Jesús nació en un pesebre, pero no todo el mundo experimenta lo que tú y yo hemos experimentado, que es nacer de nuevo, es recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y nacer de nuevo, nacer de espíritu, nacer como hijos de Dios. Y aquí ya nos va dejando ver un poquito más claro la Biblia, el verdadero sentido de lo que podría ser una Navidad. Fíjate, Jesús, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En términos prácticos, en términos de salvación, lo importante es que nazcamos nosotros, ¿verdad? De agua y de espíritu, no de carne y de sangre. O sea, realmente, insisto, si nosotros no nacemos de nuevo, pues la historia de Jesús viene a ser eso, una historia. Es hasta que nace en nuestros corazones y nosotros somos adoptados como hijos de Dios que verdaderamente la profecía bíblica de Jesús para nosotros cobra un verdadero efecto. Y dice Jesús en San Juan 3:7, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Gálatas 4:19 nos repite que, hijitos míos, que vuelvo a estar de parto de vosotros, lo dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. A ver, otra vez, quiero, a ver, ser claro, quiero corroborar que estoy transmitiendo lo que yo mismo recibo a la luz de las Escrituras, que lo importante para el ser humano, que para el hombre que pisa esta tierra, es permitir que Cristo nazca en nuestros corazones, que a la par de esto nosotros nazcamos de nuevo, ajá, que nosotros seamos embestidos de Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. Y eso es mucho más que un día, que una tradición, que una celebración, que un árbol, que una comida, que una esfera, que un regalo. O sea, Jesús vino a la tierra, sí nació, sí fue profetizado, pero el propósito mayor de todo eso es que nosotros naciéramos de nuevo, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, y que Cristo se ha formado en nosotros. El riesgo de la Navidad del mundo, lo voy a decir cómo va, tiene que ver con reducir esta verdad. Otra vez lo voy a decir. El riesgo de la Navidad, del mes de diciembre y todas las celebraciones es reducir y hacer esta verdad que les estoy presentando casi casi como una caricatura. Esta es la verdad de Dios para nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros antes de morir, evidentemente nació, pero Cristo murió por nosotros y es necesario que nosotros, es para nos, importante, necesario para nosotros nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y una vez que Jesús nace en nosotros, es necesario que en nosotros sea formado el propio Cristo. Amén. Y eso se diluye eh, por medio de este tipo de celebraciones. Vámonos ya rápido, porque la profecía de Jesús para el pueblo era salvación. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados, ¿verdad? Ese es el fin último. Y nosotros, dice las Escrituras, estamos llamados a celebrar la Santa Cena. Primera de Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, el nacimiento del Señor anuncias, ¿no, verdad? La muerte del Señor anuncias,
hasta que Él venga. Nosotros estamos llamados a celebrar su muerte, su resurrección y a conectar con la verdad de que Él regresará. Y ya entonces la Navidad para nosotros, si acaso hay que llamarla así, nos lleva por otra línea, ¿sí? Nacer de nuevo, celebrar la Santa Cena y esperar su regreso. Si nosotros tenemos eso en mente y lo practicamos de vez en vez, todas las veces que se pueda, estamos apegados a Cristo, permitiendo que Cristo nazca en nosotros, permitiendo que Dios sea glorificado por medio de esa verdad. Y entonces la práctica navideña del mundo, pues no cobra ya mayor sentido. ¿Qué vas a hacer en esa práctica? Yo te aseguro que en tu comunión recurrente y continua y permanente con Dios, sabrás cómo actuar. Lo que sí es que llegada la fecha de diciembre, no le vas a dar el mismo sentido de desenfreno que le dé el mundo o de desapego a la verdad bíblica que le dé el mundo. Y en ese sentido, dice la Biblia que estando en Cristo, para ti no hay condenación. ¿Qué vas a hacer en esas fechas? Lo que Dios te dirija en la libertad gloriosa de los hijos de Dios por medio del mismo Señor Jesucristo con el cual nosotros nos tenemos comunión todo el año, no una fecha, pero Fíjate que aunado, gracias, aunado a lo de la santidad, porque ya va muy de la mano, va muy, muy, muy de la mano todo esto, tanto la celebración como es tratar de estar, o más bien, nuestro objetivo es ser santos. sí, Aunado a esto, hay un pasaje que me gusta mucho de Gálatas 5 del 17 hasta el 25, hasta donde termina, en donde sí, nos dice exactamente qué debemos de hacer para ser santos, ¿no? Cómo ajá, nos debemos de conducir y qué debemos de quitar. Y habla principalmente de este Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y mientras el Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros aceptemos estar bajo el Espíritu Santo, entonces eso nos va a ayudar a ser santos. Y nos explica exactamente. allí qué cosas son de la carne y qué cosas son del Espíritu Santo y qué podemos tener. Mira, Vero, con eso nos quedamos. Llegando diciembre con este entendimiento, tú vas a evitar, porque tienes el entendimiento, todas aquellas cosas que contaminen tu carne y tu espíritu. Y creo que con esto redondeamos muy bien. No debemos de permitir que esas fechas sirvan para que nosotros nos deslicemos o nos apartemos de Cristo, mucho menos para contaminarnos, pero más bien sean unas fechas que nos recuerden que estamos apegados a Cristo durante todo un año por medio de el crecer en el Espíritu, glorificar su nombre y permitir que Él esté formado en nosotros. Y en ese momento va a aplicar muchos pasajes bíblicos, pero en particular yo te querría decir uno, pues todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y llegado a esas fechas, tenlo en mente y estoy seguro que Dios te va a guiar en la forma en que tú debes de actuar para contigo y para con los que te rodean.